Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos una palabra muy hermosa. La misericordia de Dios. Texto bíblico, el libro de Judas 1:5 al 10. Judas 1:5 al 10. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Amén. Amén. Tenemos una palabra muy hermosa. Dios ha concebido un plan de salvación. Rescatar a todo ser humano que se arrepienta de corazón y restaurarle a la perfección y a la vida eterna. Dios reconciliará todas las cosas consigo mismo. Toda la creación estará en armonía con sus leyes y principios durante el reino milenario de Jesucristo. Tenemos algo que el apóstol los anuncia y nosotros debemos de tener el cuidado. En este reino todos los muertos oirán la voz de Dios. Amén. En el reino de Jesucristo. Cuando hablamos de que todos los muertos oirán la voz de Dios, tenemos dos situaciones las cuales no se deben de confundir. Nosotros éramos muertos en nuestros delitos y pecados y oímos la voz de Dios. Está hablando de muertos en el espíritu. Más adelante dice que llegará el momento en que los muertos escucharán, se levantarán de los sepulcros porque escucharán la voz del Señor. Amén. Habla ya de los muertos corporalmente. Nosotros tenemos un proceso como hijos de Dios. No es lo mismo ya llegué, me salvé. Está exhortando la palabra de Dios que o nos está recordando, porque ya lo sabemos que el Señor, así como pudo sacar o salvar a aquel pueblo de la cautividad,
también a nosotros los ha llamado a ser libres de la cautividad. Amén. El apóstol, hermano de Santiago, uno de los líderes de la iglesia primitiva, ambos eran medio hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, hijos de María y José. No crean los que les enseñan que la Virgen jamás tuvo hijos. Ella tuvo su familia con José. Amén. Él escribió esta breve epístola y se propuso comunicar verdades prácticas para la iglesia o para el caminar del cristiano. Lo que acabamos de leer es una exhortación bien fuerte, que nosotros entendamos que así como el Señor saca de la esclavitud a aquel pueblo, a nosotros también, pero a los que desobedecieron también los destruyó. Gloria al Señor. La encarnación de Jesucristo y la ética cristiana es el valor que guarda el hombre o debe de guardar el hombre en su corazón. Nosotros llevamos a un Cristo vivo en nuestro corazón. Amén. Y Él merece toda honra y toda gloria. Amén. El libro de Colosenses 2:4 dice: y esto les digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Cuando habla Dios de esa manera es porque sabemos que habrán días muy difíciles para el pueblo de Dios, porque habrán burladores, engañadores, los cuales tomarán ventaja del poco conocimiento del cristiano. Porque la mayoría de cristianos tenemos la tendencia a escuchar y a recibir lo que nos dan, no a buscar lo que vamos a ingerir nosotros. Tenemos que buscarlo para que con conocimiento y sacrificio nos guste lo que ingerimos de la palabra de Dios. Nunca espere que lleguen y le digan: aquí está tu salvación. Usted es el que va a buscar su salvación. Nosotros tenemos palabra de Dios suficiente como para no perderlos del caminar con el Señor. Pero hay algo bien difícil en todo el cristianismo, cuando nosotros disponemos nuestra vida como cristianos a ir a la iglesia, muchos hasta sin una Biblia. Al fin que el pastor nos predica, pero usted también tiene que leer la Escritura. ¿Qué tal si yo fuera un charlatán? ¿De qué lo voy a sustentar? Eso es lo que el cristiano está viviendo ahora. El 95% de las enseñanzas, el hombre por una u otra razón engañan al pueblo de Dios. Y el pueblo a todo dice amén. ¿Por qué dice amén un pueblo que no está conociendo a lo que dice amén? Por falta de conocimiento, porque no conocemos las Sagradas Escrituras. Esperamos que el profeta, el apóstol, el ministro nos lleve el sustento. Es bíblico, no es malo, pero recuérdese que no todos son verdaderos. Hay mucho falso profeta, mucho falso predicador. Entonces, para no caer en el error de lo que está diciéndonos Judas, debemos de tener amor a Dios. Si ama a Dios, usted va a leer las Escrituras, porque sabe que ahí está Dios en las Escrituras. Amén. Aleluya. Podemos tener en cuenta todas esas cosas para una calidad de vida espiritual, no solo en nuestra comunión con Cristo, sino para ser de bendición a muchos. Cuando el ser humano tiene conocimiento, el cristiano más que todo, tiene conocimiento y habla la verdad,
predica la verdad o habla de la verdad, es de beneficio para toda la raza humana. El Hijo de Dios tiene que ser bendición en esta tierra. Amén. Sí. No solo porque se llama cristiano, sino que el que es de bendición es el que tiene el conocimiento, el amor de Dios, el amor del prójimo y guarda una ética moral en su corazón. Amén. La misericordia de Dios es incomprensible para el hombre. Y es por eso que mucho hombre o mujer no tiene la capacidad de sentir misericordia por los demás, por no comprender la misericordia de Dios. ¿Cómo comprender la misericordia de Dios? El hombre no puede, porque el único que escudriña los corazones para moverse en misericordia es Dios. Amén. Porque es un atributo que contiene la esencia de Dios como hombre y como Dios. Pero ahora nosotros, yo como hombre, no puedo decir que comprendo la misericordia de Dios, porque yo no conozco lo que hay en la mente del hombre, ni en su corazón, solamente Dios. Y es donde nosotros vivimos y luchamos con una fe puesta en el Señor. Amén. Ahora van a ver un ejemplo muy grande de lo que es Sodoma y Gomorra. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora bien, ¿qué fue lo que se movió ahí de Dios cuando castigó a ese pueblo? ¿Por misericordia los calcinó en fuego? No, porque así como Dios es misericordioso, también en Dios hay ira, cuando Él no aprueba lo que el hombre hace. Amén. Pero allí va algo hermoso también en todo eso, porque había misericordia, porque a los justos los sacó del fuego que derramó sobre Sodoma y Gomorra. Amén. Ahí estaba Lot y su familia, que eran justos, Gloria y al no Señor. los dejó que se consumieran en el fuego. Amén. O sea, ahora entiende usted y yo que la misericordia es para el obediente o para el santo Hijo de Dios, Sí, amén. o para el que camina conforme la voluntad de Dios, Gloria al Señor. no para todo pecador. Es por eso que todos pecamos al decir, si Dios es grande en misericordia y Dios es para todos. Dios sí, cuando formó todo y la providencia, la formó primero antes de hacer al hombre, para que el hombre no tuviera necesidad de nada en esta tierra. Pero la necesidad más grande en cada uno de nosotros es lo espiritual. Amén. Esa es la búsqueda del hombre, poder entender la vida espiritual que Dios quiere que tomemos en este Sí, caminar. amén. La misericordia y el amor de Dios lo que puede hacer es el hombre, cuando es tocado por su misericordia, es vivir agradecido, sabiendo que por su misericordia hemos recibido la revelación de su palabra y poder vivir en humildad como hijos de Dios. Porque esa es misericordia, que Dios haya tocado su corazón o que Dios lo haya llamado a servirle. Amén. En su misericordia se movió el Señor y de aquel mundo cenagoso y pecador nos sacó a la luz de Cristo. Ahora todos somos luminarias, dice Pablo, en esta tierra,
porque lo que brilla o ilumina en el hombre es el Espíritu Santo de Dios que tomó posesión en su corazón. Amén. La palabra de Dios es muy hermosa. No nos gusta escudriñarla porque no la entendemos, no porque carezca de hermosura. Ahora, nosotros debemos de tener un compromiso con Dios y con nosotros mismos de poder escudriñar las Sagradas Escrituras y permitiéndole al Espíritu Santo que nos guíe con el poder de su fuerza. Él nos habla, Él nos toma de la mano cuando el hombre quiere extraviarse en un mundo pecador. Amén. Hay que comprender que la cizaña crecerá juntamente con el trigo, Gloria a Dios. pero será separado ante los ojos de los santos. Esa cizaña usted no la vea. Ahí puede estar sentado a su lado. Lo que le dije el martes a la hermana que dijo que ya estaba desanimada de no venir. Le digo, el desánimo tocó su vida, o el demonio que se le sienta a la par como amigo, como hermana, le contamina. Amén. Porque hay mucha cizaña en la iglesia. Usted ve que llega un hermanito, hermanita, y parece que son santos, pero son cizaña creciendo entre el trigo. Amén. Y es donde nosotros hay tendencia a creerle más a la cizaña que están poniendo en nuestro corazón que a la palabra de Dios. Gloria al Señor. El apóstol exhorta: si los ángeles que estaban en el reino por desobedecer han sido echados a prisiones oscuras esperando el juicio, como no aquellas almas adúlteras que se llaman cristianos y perturban la vida de los demás en las Gloria iglesias. al Señor. Las reuniones no se convierten en reuniones cristianas, sino de chismes, o de maldad, o de odio. Y todo eso es lo que vamos nosotros entendiendo que hay que ir erradicando. Gloria a Dios. Es lo que estamos leyendo en el libro de Santiago. Todo eso es hermoso porque nosotros nos estamos formando bajo la voluntad de Dios conforme su palabra. Amén. Sabemos, o teniendo el conocimiento de lo que la palabra exhorta para que nosotros cambiemos o vivamos mejor, tratemos de vivir mejor. ¿Cómo vamos a vivir mejor? Les dije, si alguien se siente y le dice, mire que la hermanita dijo tal cosa, dígale, no me des de tu veneno, envenénate tú sola, yo estoy bien, o tú solo. Amén. Es una manera de cortar la cizaña y que no siga creciendo en nosotros. De la misma manera, alguien nos dice, vamos allá porque allá dicen que está el Cristo, usted tiene el conocimiento y le dicen, yo con conocimiento estoy donde estoy. Aleluya. Hay muchas cosas que van a perturbar o quieren perturbar la vida nuestra. Sí, sí, gloria a Dios. Dice la lectura bíblica, y estos que blasfeman, porque hay mucha gente con mucho conocimiento, probablemente no el exceso de conocimiento, pero con muchos años de vivir de cristianos. Y cuando sabemos que son ancianos en las cosas del Señor, o como hablan bonito, creemos que son hijos de Dios. Y es por eso que nosotros debemos de tener conocimiento, sabiduría, para reconocer al lobo y a la oveja. Dice la palabra de Dios, y al rayar el alba, los ángeles daban
prisa a Lot. Esto lo hay en el libro de Génesis 19:15. Diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Aquellos justos, Dios los estaba sacando para que no fueran consumidos por el fuego. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Aquel hombre, como mucho cristiano que ha aceptado a Cristo y todavía quiere detenerse a ver atrás lo que deja. Los ángeles lo tomaron de la mano para sacar lo que no se perdiera. Así los hijos de Dios hemos aceptado a Cristo, no veamos lo que dejamos atrás. No arrastre pasado. Les aseguro que si el cristiano tuviera cadenas, sonara cuando caminan, porque no pueden dejar las cadenas del pasado. Eso es tremendo, porque el cristiano vive recordando tanta cosa mala que vivió, cuando eso no le edifica. ¿Por qué no trata de buscar más adelante para no perderse? Porque cuando ve atrás, lo que va a hallar es perdición. Pero cuando ve adelante, lo que va a encontrar es un camino que le marca el poder del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios es muy hermosa y los puede llenar de conocimiento. El conocimiento no viene porque Dios está conmigo solamente. El conocimiento viene por escudriñar la palabra de Dios, por el amor a Dios. Dios me podrá llenar de toda la sabiduría de lo alto, pero si yo duermo, ¿dónde voy a recibir la sabiduría? Hay que buscar la sabiduría para poder entender el propósito de Dios. No duerma, trabaje buscando su salvación. La salvación no se encuentra soñando en un pasado, sino teniendo visión en un futuro, que eso es lo que nos espera. Un Cristo crucificado en la cruz dio su vida por nosotros. Cuando resucitó de entre los muertos, ¿qué hizo? Rasgó el velo para que usted, con todo el conocimiento que le dé el Espíritu Santo, pueda entrar al lugar santísimo. Ese es el camino del cristiano. A eso nos ha llamado el Señor, a poder conocer el camino y poder entrar al lugar santísimo. El contexto de la carta es exhortación, no es otra cosa, para la salvación eterna. La importancia de esta carta nos lleva a la reflexión para vivir bajo los mandamientos de Dios, quien lo redimió del pecado y de la muerte. En el momento que tenemos conciencia y reflexionamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, meditemos que si Él ya hizo el sacrificio, algo nos toca hacer a nosotros. Gloria a Dios. No porque Cristo ya hizo el sacrificio, nos hizo hermosos para estar ante su presencia. Él hizo el sacrificio para que todo aquel que creyere en su nombre y obedeciere, sea salvo. Y la obediencia es la que está haciendo falta en el pueblo de Dios. Hace falta mucho recorrido
para poder enderezar por completo nuestro caminar. Amén. Amén. Tenemos una lectura muy hermosa en el verso 9 de lo que leímos y dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor te reprenda. Amén. Qué enseñanza más hermosa. Amén. El Señor es el único que tiene el poder y la autoridad de reprender a los demonios. Sí, amén. Ahora usted sabe quién puede reprender al demonio que le está perturbando. Sí, amén. El Señor Jesucristo, aleluya. Amén. Puede decirle el Señor te reprenda, Amén. o en el nombre de Jesús te reprenda. Ese es el poder del cristiano, el saber hablarle a Dios, el poder expresar lo que nosotros sentimos cuando hay acechanza del mal. Amén. No sé por qué todo el ser humano, tanto en el mundo pecador como en el mundo cristiano, fuera de la iglesia hablamos mucho, somos bien rápidos para hablar. Tenemos una habilidad muy amplia fuera de Dios. Pero ¿qué cuando estamos en comunión con Dios? El cristiano no quiere expresar lo que siente. Amén. Parece que no conociera que Cristo vive en su corazón. Sí, amén. La palabra de Dios que dice que no se preocupe el hombre porque el que va a hablar por él es Jesucristo. Sí, amén. El Espíritu Santo hablará por nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué el cuerpo de Cristo no tiene la capacidad de hablar? Si no va a hablar algo malo, sino palabra santa de Dios. Aleluya. Llega el momento de que un hijo de Dios tenga que desarrollar algún ministerio, tiemblan por hablar. Pero afuera de esa puerta alguien les hace algo y hablan de más. ¿Por qué? Le está dando mucha vida a la carne. Pablo dijo, denle muerte a la carne, para que tome vida Cristo en nuestro corazón. Amén. Usted no tema hablar a Dios. Dios es grande, Dios nos ama, simplemente con todo el respeto que merece un Dios grande y poderoso. Sí, amén. ¿Cuál es el respeto que debemos de tener ante Dios? Ser verdaderos y no desatar maldición alguna contra nadie, sino que todo lo que salga de nuestra boca sea para edificar el alma de alguien. Amén. Amén. Muchos cristianos creen que porque Dios los ha usado algún tiempo tienen poder para desatar cualquier maldición sobre la gente o sobre cualquier persona. Esos no han sido regenerados todavía. El Hijo de Dios que es usado por Dios reconoce que el hombre no puede desatar maldición sobre ningún ser humano ni cosa semejante. Amén. ¿Saben por qué? Gloria al Señor. Porque la misma palabra dice que de una boca de donde bendecimos o oramos al Señor no puede salir maldicencia alguna. Amén. Entonces, o estamos entendiendo la Escritura o no. Pero se gozan y se llenan la boca diciéndole maldito sois porque robaste al Señor. ¿Sabe usted que eso es pecado lo que están haciendo? Amén. ¿Usted va a que lo maldigan? No, usted va a que lo bendiga al Señor. Sí, amén. Sí, O que amén. lo bendiga al siervo de Dios, si el siervo es verdadero siervo. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que está pasando en esta tierra. Que el ser humano no tiene conciencia de lo que le dicen o le hacen.
o Él mismo hace. No porque Dios no hable, es que no oímos la voz de Dios. O no entendemos cuando Dios nos habla. Yo les digo, de mí oyen una maldición o me ven en pecado, oigan, porque ustedes también se van a contaminar. Aleluya. Ese es el momento del cristiano. Hay almas que saben que su iglesia están llenas de pecado, pero ahí nacieron y ahí quieren morir. Sí, es cierto. Y que dicen, yo tomo lo bueno, pero lo ve, no tienen nada de bueno. El cristiano que entiende que no le están edificando su vida, busque donde se le edifiquen. Amén. Porque ese es el camino del cristiano, que su vida sea bendecida y lleve esa palabra que edifique la vida del cristiano. Amén. Cuando el arcángel Miguel disputaba por el cuerpo de Moisés con el Satanás, no lo maldice, sino que le dice, el Señor te reprenda. Amén. Y el diablo tuvo que ceder porque obedece a Dios. Amén. Amén. La verdad es la palabra de Dios. Amén. Y el libro de Juan dice, la verdad os hará libres. Amén. Gloria Sí, al Señor. amén. Ustedes no están aquí cautivos ni para ser cautivos. Están porque son libres en el Señor. Amén. Amén. Hay una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Pero usted aceptó a Cristo y obedece a Dios, usted es verdaderamente Gloria a Dios. libre Amén. por el poder del sacrificio de la sangre de Cristo. Amén. La verdad, siendo la palabra de Dios, vienen siendo los mandamientos. Esos mandamientos son la exhortación para la salvación de nuestras almas. El hombre, cuando Dios determina salvar su alma, no ve por qué Dios tuvo que dar a su Hijo. Y eso es lo que está haciendo falta, porque no tenemos amor. Dios por amor dio a su Hijo. Amén. Ahora nosotros, por amor a Dios o por el amor al sacrificio de Jesucristo, tenemos que dar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, dijo Pablo. ¿Cuándo hace el hombre o entrega su vida en sacrificio vivo? Cuando tiene la capacidad de sujetar su carne. Cuando puede decirle al diablo no. Cuando puede decirle al deseo de pecado no. A todo lo que le pida su carne, dígale no. Entonces es porque usted ha entendido el propósito de Dios para la salvación de nuestras almas. Sí, amén. Esta carta nos presenta aspectos muy sustanciosos que describen los libros del Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, que es el camino de toda la raza humana. Amén. ¿Por qué menciona el Antiguo Testamento? Porque ahí están los ejemplos grandiosos, una enseñanza demasiado extensa, lo que vivió un pueblo bajo una promesa, bajo la ley de Dios, bajo la ley de Moisés. Ese pueblo fue guiado por una ley. El pueblo santo de Dios fue sujeto a una ley. Amén. Ahora en la gracia, el hombre no tiene una ley escrita en piedra, sino que la escribió Dios en su corazón. Amén. Si recibió a Cristo en su corazón,
Allí está escrita la palabra de Dios, porque la ley de Dios se tiene que desarrollar en el corazón del hombre para que el hombre pueda ejercer sabiduría, entendimiento y amor a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora no tiene que venir y llevarlo a juicio porque desobedeció a Dios. Dios no está haciendo juicio. Ahorita está intercediendo por nosotros, nuestro Dios. Amén. Amén. Poderoso el Señor al interceder por este mundo pecador. Amén. Sí, amén. Pero llegará el día que habrá juicio. En ese juicio saldrán hasta los ángeles que están en prisión. Sí, amén. Y nosotros no queremos ir a condenación, sino a salvación de vida eterna. Amén. Gloria. Y es por eso que el llamado a la iglesia es obediencia, amor a Dios, amor al prójimo. Bendito es el Señor. Amén. Y entonces entenderá por el amor a Dios y el conocimiento de su palabra el proceso y la promesa de Dios, que es salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a clamar al que vive, porque Él es grande y poderoso. Hace 8 días, casi a estas horas, estaba temblando la tierra. Pero nosotros nos gozamos en el Señor. Padre Todopoderoso, Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre, pidiéndote, Padre, que el poder de Dios se derrame sobre la vida de cada uno de tus hijos. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, danos esa fe que solo proviene de ti. Señor, extiende tu mano de poder sobre esta tierra, Padre, cuídala. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, que en tu nombre pueda sujetar toda ruina. Bendice nuestra nación, Padre. Bendice este alto desierto. Bendice el mundo entero. Bendice México, Centroamérica. Todas esas almas que nos ven por las redes sociales. Créale al que vive y pídale a Dios que sane nuestra tierra. El Señor es grande y poderoso. Él es santo y verdadero. Y yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, declaro la bendición de Dios sobre toda esta tierra, sobre la congregación, sobre el cuerpo de Cristo, Padre. Extiende esa mano de poder. En tu nombre, Jesús de Nazareno, pido que el poder de Dios se manifieste transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, desata fuego del Espíritu Santo, Padre, que yo en tu nombre bendigo la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, declaro que el poder de Dios tocará estas vidas, porque si alguien trae dolencia, créale al que vive que Él es grande. Alguien tiene problemas, alguien necesita algo de Dios, y sabemos que todos. Créale y le extienda sus manos y dígale: Señor, en tu nombre yo recibo mi bendición, mi sanidad, mi milagro, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es santo y verdadero. En el nombre de Jesús declaro la bendición sobre este pueblo y declaro bendición, liberación y sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén.